El seminario comienza el día de mañana oficialmente. Van a tener un par de días de mucha actividad intensa con discusiones amplias, como suele suceder respecto al ingreso, a su distribución, impacto de la desigualdad y muy en el corazón del instituto respecto a la medición del ingreso. Esta va a ser básicamente la agenda que van ustedes a tratar en estos 2 días. Y hablar sobre distribución del ingreso, sobre desigualdad, pues llega en un momento muy propicio para hacerlo. Es un momento propicio en varias dimensiones. Por un lado, como ustedes sabrán, muchos países del mundo, incluido nuestro gobierno, han asumido la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que tiene cuando menos un par de objetivos específicos que tienen que ver con el tema que nos ocupa. Por un lado tenemos el objetivo número 1, acabar con la pobreza en todas sus formas. Tenemos el objetivo número 10, reducir las desigualdades. Así que un seminario como el que hoy vamos a dar inicio, y mañana comienzan los trabajos formales, pues se encuadra perfectamente con esta agenda internacional en la cual nosotros también estamos comprometidos. Pero quizá va más allá que la agenda internacional. La desigualdad en general, la desigualdad del ingreso, tiene muchas aristas, muchos impactos. Preparando esta plática yo me he comenzado a cuestionar algunas posibles sorpresas, alguna serie de situaciones que se han originado y han venido a mi mente elucubraciones sobre el impacto de la desigualdad de las oportunidades, la desigualdad del ingreso en la conducta de los votantes estadounidenses. ¿No será que el tema de la desigualdad puede haber sido factor de decisión para generar la ola roja que ahora tenemos que enfrentar? No quiero especular más allá de esto, dejar esas preguntas en el tintero, pero sí es importante simplemente reconocer que estamos en un momento adecuado para poder hablar de este tipo de situaciones, ¿verdad? Estamos en un mundo global con amplio cambio tecnológico, donde las destrezas que adquieren las personas, los niños en las escuelas, los estudiantes, pues se ven en ocasiones rebasadas por estas nuevas demandas que se tienen en el mercado laboral. Entonces todo esto es algo que está detrás de esta desigualdad, ¿no? Pero para hablar de desigualdad del ingreso, tenemos que comenzar por el principio. ¿Cómo se mide el ingreso? ¿Cómo se mide en México el ingreso? La medición del ingreso en México, voy a hacer un poco de remembranza, un poco de historia. La medición del ingreso en México comienza desde los años 50 y básicamente hasta la fecha sigue a partir de estadística básica con encuestas en hogares para la medición del ingreso y los gastos. En los años 50, en la
aquella entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Dirección General de Estadística levantó un par de ejercicios, un par de encuestas para medir los ingresos y los gastos de las familias mexicanas. Posteriormente, en los años 60, el Banco de México hizo lo propio. En los años 70, la Secretaría de Trabajo comenzó a medir también una continuidad de este tipo de encuestas. A partir de 1984, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y en aquel entonces todavía de Informática, comenzó a hacer el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Esta encuesta, que todos conocemos como la ENIG, donde la H, como en castellano, es muda, la ENIG. La ENIG, pues, además de hacer una caracterización sociodemográfica de los integrantes del hogar, pues indaga sobre el origen de los ingresos que tienen las familias y luego también indaga sobre la aplicación de estos ingresos fundamentalmente en el gasto, ¿no? Cuál es la procedencia del ingreso y cuál es el destino de ese ingreso en materia de gasto. Esta encuesta se ha venido levantando cada 2 años, pero algo muy importante ocurrió en nuestro país. En una agenda de avanzada social, se decidió tener una medición multidimensional de la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y sus antecesores definieron que en nuestro país no era suficiente tener una medición del ingreso, que teníamos que tener una visión más amplia respecto a los determinantes de la pobreza. Y se adoptó esta visión multidimensional de la pobreza, donde básicamente tiene 2 componentes principales: el componente tradicional del ingreso y un componente de grado de satisfacción de una serie de derechos humanos o derechos sociales. Coneval definió que son 6 derechos los que se tienen que medir: satisfacción de necesidades alimentarias, de educación, de salud, de seguridad social, propiedades de la vivienda o características de la vivienda y servicios que tiene esta vivienda. En un trabajo muy profundo, INEGI y Coneval se dieron a la tarea de definir posteriormente los elementos para poder hacer esta medición. Y es allí donde nace el módulo de condiciones socioeconómicas. El año 2008 fue el año en que por primera vez se hizo una medición de este módulo. Este módulo lleva más allá la medición del ingreso que tiene la ENIG y lo extiende en 2 dimensiones. La primera ya lo mencioné, para poder tener una idea de la satisfacción de estos derechos sociales, sobre la cual se iba a hacer la medición multidimensional, pero también una expansión geográfica, dado que la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares tenía solamente una cobertura nacional y había necesidad de que Coneval pudiera tener información a nivel de entidad federativa, de tal manera que también este módulo de condiciones socioeconómicas permitió tener esa información para las 32 entidades de nuestro país. Ahora, en este contexto, el 15 de julio pasado dimos a conocer el módulo de condiciones socioeconómicas 2015. No voy a abundar mucho sobre lo que está en los medios de comunicación, es de todo conocido. Pero básicamente, si bien los indicadores de las carencias sociales, aquella otra vertiente multidimensional, muestra una continuidad con respecto a ejercicios anteriores, en los resultados de las variables de ingreso que obtuvimos en el módulo, se observa un salto, una discontinuidad en la tendencia histórica de estas variables del ingreso. Déjenme dar un par de números de qué estamos hablando. El ingreso corriente total promedio de las familias tiene una diferencia porcentual de casi el 12% en el 2015 con respecto al 2014.
Es un salto en el ingreso que difícilmente se ha visto en nuestro país. Y no solo eso, no solamente el nivel total, sino también la distribución de esa discontinuidad fue inversamente proporcional a los niveles del ingreso, lo cual significó que el primer decil del ingreso, es decir, al 10% de las familias más pobres, o déjenme ser más precisos, el 10% de las familias con menores ingresos, tuvieron una variación porcentual del 33% en su ingreso total. El decil décimo, es decir, el 10% de las familias con mayores ingresos tuvieron una variación con respecto al 2014 del 7,5%, ¿no? Estas variaciones del ingreso, pues a todas luces sorprenden y llaman la atención. De tal manera que una vez pasada, digamos, la controversia mediática, INEGI y Coneval nos pusimos a trabajar. Formamos un grupo de trabajo técnico para analizar qué es lo que está ocurriendo y durante los meses de agosto y septiembre hemos venido definiendo una serie de elementos que pudieran llegar a contribuir al entendimiento. Como es de su conocimiento, el INEGI ha hecho público el compendio de estas análisis que se han venido realizando. Y, como era de esperarse, pues tenemos una serie de respuestas importantes, pero no tenemos todas las respuestas. Déjenme ser un poco más concreto. ¿Qué es lo que sí sabemos hasta el momento? Lo que sabemos hasta este momento es que hay factores endógenos al INEGI, propios del actuar del INEGI, que de una forma u otra contribuyeron a este resultado. Sin embargo, también sabemos que hay factores exógenos al INEGI, que son factores del contexto, externos al instituto, que contribuyeron también a este resultado. Por ejemplo, en estos estudios lo que alcanzamos a ver es que la reforma fiscal, la reforma tributaria, modificó los incentivos para el registro fiscal de los pequeños contribuyentes, dado que hay una amnistía y hay un incremento en aquellos contribuyentes que se dieron de alta en el registro, en el padrón de registro de incorporación fiscal, ¿no? Eso claramente, a todas luces, parece tener un impacto. También encontramos un efecto econométrico significativo, donde aquellas entidades que tuvieron un ejercicio electoral a nivel local tienen una diferencia significativa en el ingreso de las familias comparados con aquellas entidades donde no hubo elecciones locales. Este tipo de ejercicios claramente escapan al actuar del INEGI, pero son parte contextual. Al interior de los factores que nosotros hemos encontrado, ha habido también una serie de elementos que podemos encontrar. Hemos hecho algunos ejercicios cuantitativos. El INEGI ha argumentado que se llevó a cabo un ejercicio de mejora continua, donde se reforzaron los procedimientos de capacitación del personal encargado de hacer el levantamiento y donde se reforzaron también la supervisión en campo de estos entrevistadores que estaban haciendo los levantamientos. Lo que encontramos es que hay un incremento significativo en aquellos folios o aquellos cuestionarios que pasaron por un criterio de validación para volver a enviarlos a campo. Sin embargo, el incremento en el ingreso por estos folios es relativamente pequeño. No me explica estas magnitudes que les acabo yo de ilustrar. En un estudio cualitativo de carácter etnológico, donde se crea una situación de confianza, de rapport,
el rapporteur habla con los entrevistadores. Y lo que hemos encontrado aquí, lo que nos dicen nuestros propios entrevistadores en este entorno, en este estudio cualitativo, es que hubo un cambio en la dinámica o en la cultura de la sensibilización de los entrevistadores para hacerlos más conscientes de la importancia del trabajo y que a su vez estos entrevistadores sensibilizaran a los informantes de la trascendencia de la información que nos iban a reportar. Este ejercicio cualitativo también nos dice que hubo un énfasis en buscar consistencia en el entorno y en la información que los informantes nos estaban ofreciendo. Es decir, que las características de la vivienda, que el nivel de vida fuera congruente con el reporte que estábamos obteniendo del ingreso. Sin embargo, tenemos todavía preguntas pendientes. Ha sido muy difícil cuantificar el impacto de estas acciones. De hecho, parte de los convenios que tenemos con Coneval están todavía llevando a cabo otra serie de trabajos para poder explorar y profundizar en algunas de estas hipótesis, ¿no? Estamos terminando el levantamiento del ENIC 2016, eso nos va a arrojar información adicional. En el marco de este levantamiento estamos haciendo otra serie de acciones que tiene que ver con un registro adicional, que tiene que ver con un operativo paralelo para tratar de controlar por algunos factores. Y eso definitivamente nos va a dar información adicional que va a enriquecer esta primera tanda de resultados. Pero vamos más allá que eso. En el instituto estamos convencidos que necesitamos la contribución intelectual, la contribución analítica y sobre todo hacer un ejercicio de transparencia, de tal manera que junto con el Coneval hemos convocado a la formación de un grupo técnico ampliado que se vuelque sobre estos resultados, sobre este módulo y aporte a la sociedad, aporte al instituto un mayor entendimiento. Llega un momento donde el Instituto Nacional de Estadística es incapaz de proceder con la misma profundidad académica que muchos de los congregados el día de hoy pueden hacer. Y es por eso que hemos formado este grupo técnico empleado, ¿no? El día de ayer, Coneval, conforme a lo convenido, pues nos ha entregado una serie de comentarios, una serie de preguntas adicionales sobre el análisis que le hemos entregado, ¿no? Y es natural, hay muchas preguntas todavía, hay temas que tenemos que seguir resolviendo, ¿no? Hemos avanzado un buen trecho, pero queda todavía más temas que ir resolviendo. Y eso pues va a llevar trabajo adicional y sobre todo información adicional que vamos a ir levantando, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos sobre este grupo técnico ampliado? Básicamente son tres los objetivos que este grupo se ha formado. El grupo técnico ampliado está compuesto no solamente por las dos instituciones, INEGI y Coneval, participa el PUED de la UNAM, el Colegio de México, el CIDE, el Instituto para la Transición Democrática, con Ricardo aquí, el Oxfam y el Centro Espinosa Iglesias. Espero no haber omitido a nadie en este listado. Cuando uno comienza a hacer listas, corre ese riesgo de omisión, ¿no? Pero básicamente los objetivos son tres. El primer objetivo es revisar y en su caso, si así se considera, ratificar los resultados que hemos encontrado hasta la fecha. El segundo objetivo muy importante tiene que ver con hacer un esfuerzo para tratar de tener una serie continua respecto al ingreso, de tal manera que pudiéramos tener algún tipo de ajuste o algún tipo de ejercicio hipotético con respecto al módulo 2015 que fuera alineado
con lo que estamos observando en los levantamientos anteriores. Aquí es muy importante tener la opinión no solamente de INEGI y Coneval, vale la pena enriquecer con una discusión amplia sobre qué es lo que debe de proceder en este tipo de ejercicios. Porque enfrentamos un dilema. Tenemos muchas veces un conflicto entre comparabilidad y veracidad. Es posible que la verdad no sea comparable y es posible que lo comparable no sea verdad. ¿Cómo podemos proceder con eso? Obviamente en un mundo ideal queremos ambos bienes, pero cuando estamos en una situación que tenemos que elegir, ¿cómo vamos a tomar ese tipo de decisiones? Y en esas decisiones yo creo que una discusión abierta, franca, técnica, pero de cara a la sociedad, va a ser muy útil, muy beneficiosa para todos nosotros. Y la tercera agenda que tenemos con este grupo técnico ampliado es precisamente lo que se refiere a este seminario. Nosotros estamos convencidos que tenemos que tener una investigación, una agenda de discusión para tener una medición más amplia del ingreso. Ya les refería que los métodos que tenemos actualmente vienen de los años 50. Las encuestas en los hogares tienen serias limitaciones. En el INEGI tenemos varios ejercicios. Es muy difícil levantar encuestas de violencia doméstica. Es muy difícil levantar ejercicios de victimización. También es difícil indagar sobre el ingreso de las personas. De hecho, técnicamente, ustedes lo deben de conocer, hay dos problemas que se han caracterizado en las encuestas sobre hogares, sobre ingresos. Hay un problema de subreporte y hay un problema de truncamiento. El subreporte significa que, en promedio, típicamente, las familias declaran menos de lo que verdaderamente ingresan. Y el problema de truncamiento tiene que ver con el tamaño de la muestra con respecto al universo de la población que se quiere medir. Los tamaños de muestra que se manejan actualmente, un ENIC tiene un tamaño de muestra típicamente entre 20 y 25 mil hogares. El módulo, dado que tiene representatividad estatal, tiene 60 mil, 70 mil hogares. Pero aún con estos tamaños de muestra, va a ser imposible tomar en muestra a aquellas familias, aquellos hogares que tienen los ingresos mucho más elevados. De hecho, me da mucho gusto reportar, seguramente va a ser ampliamente discutido en estos 2 días. Trabajo por un par de investigadores del INEGI, Alfredo Bustos y Gerardo Leiva. Gerardo, que nos acompaña aquí, Alfredo no lo veo, por ahí debe de estar en camino, si no es que se retrasó su vuelo de Aguascalientes. Pero básicamente estamos buscando expandir la medición del ingreso, de tal manera que sobre un cimiento de las encuestas en los hogares tengamos una medición más real. El ingreso que nos arrojan las encuestas en hogares es muy inferior al que obtenemos por cuentas nacionales. Tenemos que multiplicar por 2.5 el ingreso de las familias en hogares para poder tener el global macroeconómico. Así que esta agenda de investigación que han venido haciendo Gerardo y Alfredo ha tenido el privilegio de usar, finalmente podemos allegarnos información del Servicio de Administración Tributaria, que justamente el día de hoy me han dejado un requerimiento, pero en fin, de tal manera que con base en lo que los contribuyentes mexicanos le reportan al fisco, podamos tener un complemento, un edificio que construir sobre los cimientos de las encuestas en los hogares. Esto es todavía trabajo en investigación, pero los ejercicios que han venido haciendo
Alfredo y Gerardo, para el 2014 dan resultados muy interesantes. Por ejemplo, lo que obtenemos es que los ingresos efectivamente en promedio son superiores a los que obtenemos por solamente la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Ya les dará Gerardo y Alfredo más detalles. Pero una implicación inmediata de esto es que con ingresos más altos y manteniendo constantes las carencias sociales, pues los niveles de pobreza son menores que lo que sugiere la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares o el ingreso que viene en el módulo de condiciones socioeconómicas. Pero no solo eso, no solo parecería o sugiere este estudio que hay menos pobreza, sugiere también que la sociedad mexicana es todavía más desigual. Mientras que la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares del año 2014 nos dice que el primer decil, el décimo decil, el decil que tiene los mayores ingresos, acumula o se allega alrededor del 35% del ingreso total. Cuando hacemos este ajuste por los datos fiscales, obtenemos que ese décimo decil alcanza más del 50% del ingreso total. Entonces, vivimos en una sociedad más desigual y probablemente también menos pobre de lo que sugieren las encuestas en hogares. Lo que nosotros queremos decir es que no debemos quedarnos solamente con la encuesta. Es un instrumento muy útil, es fundamental, debe ser el cimiento sobre el cual se construya la medición, pero no nos debemos quedar en eso. Llegó el momento de que hagamos uso de otra información, pero para eso necesitamos nuevamente tener una discusión sobre las fuentes, sobre la calidad, sobre la metodología que se debe de hacer. Yo soy de la opinión que tenemos que mantener la transparencia de lo que nos dicen las encuestas, pero después tener una estadística oficial ajustada por algún otro registro administrativo. Entonces el INEGI estamos pensando que hacia allá debemos ir, hacia allá nos gustaría que el grupo técnico ampliado nos diera alguna indicación y hacia allá pensamos que seminarios como este nos pueden ir llevando. Agradezco nuevamente su presencia, tienen 2 días muy productivos, lamento no poder estar con ustedes ni miércoles ni jueves, pero agradezco la oportunidad de haberlos saludado el día de hoy. Muchas gracias, tengan buenas noches. Perdón, me informan que tenemos planeado hacer algunas preguntas. Por ahí tenemos algún micrófono. Ricardo, si alguien quiere hacer un comentario. Aquí la idea, como mencionaba, es pues tener un diálogo que pudiera ayudarnos. Buenas noches, Damián Rosales de Prospera, Programa de Inclusión Social. Agradezco mucho su plática. La verdad es que para Prospera, como el programa más grande de la Administración Pública Federal en materia de transferencias monetarias y de pobreza, y cuya población objetivo se estima a través del ingreso, ¿no?, inferior a la línea de bienestar mínimo, es muy importante, ¿no?, escuchar que existe este grupo ampliado de análisis y únicamente poner a las órdenes del grupo ampliado y de INEGI, de Coneval, la participación del programa, que levanta más de 1 millón de encuestas de características socioeconómicas alineadas a la ENIG al año, que estima el ingreso por medio de un modelo econométrico alineado a la metodología de medición multidimensional de la pobreza y que estima para todas las familias beneficiarias, que son 6.8 millones de familias y 28 millones de personas, todos los años, bimestralmente, las carencias sociales. Entonces, la metodología está muy pulida para el levantamiento de encuestas en Prospera
y la verdad es que nos gustaría mucho participar con ustedes de ser el caso. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Damián. Aprovecho tu pregunta para hacer un comentario y una aclaración muy importante. Una de las cosas de diseño institucional que es una fortaleza de nuestro país es la división de las responsabilidades en la materia entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, ¿no? Entonces, Coneval tiene la atribución de hacer la definición metodológica de lo que considera la pobreza, ellos siguen sus tiempos, sus criterios, sus metodologías, y lo que nos corresponde a nosotros es proveerle los insumos para que ellos puedan hacer su trabajo, ¿no? Y por supuesto estamos comprometidos a darle pues, los mejores insumos posibles, ¿no? Y la información que tú nos ofreces pues seguramente puede ser analizada y revisada en la medida en que aporte en esta discusión que queremos proponer, ¿no? Tenemos otra pregunta de este lado. Pregunta, si hay algún proyecto específico de colaboración con el sistema de administración tributaria, con el SAT, en términos de arquitectura institucional, y si ha habido alguna muestra de voluntad política por parte del gobierno federal para que haya un replanteamiento de colaboración en este aspecto entre el INEGI, Coneval y el SAT. La relación que hemos tenido con el Servicio de Administración Tributaria es relativamente reciente y obedece a una modificación legal que resolvió el problema del secreto fiscal. Entonces, afortunadamente, una vez resuelto ese problema, podemos comenzar a tener intercambio de información dentro del marco de nuestras distintas responsabilidades. Obviamente nosotros no podemos violentar, los datos tienen que ser anonimizados para que no podamos identificar al contribuyente y de la misma manera nosotros tenemos una obligación de confidencialidad y el secreto estadístico, ¿no? Entonces hemos comenzado a trabajar en esta dimensión, amén de que tenemos otra serie de líneas de contacto con el Servicio de Administración Tributaria para el registro y la identificación de personas morales y actualizar nuestro directorio estadístico nacional de unidades económicas, ¿no? Pero eso es otra pendiente. Hay varias vertientes de trabajo dentro de un marco global de un convenio de colaboración. Muy interesante y además muy reconfortante el planteamiento de tratar de corregir la distribución del ingreso en la parte baja y la parte alta, ¿no? Probablemente el medio se mide mejor por el tipo de ingresos que se captan y también muy loable el compromiso por la transparencia. Ahora, en este proceso de tratar de corregir la información con múltiples fuentes, un elemento que puede ser clave es tener la capacidad de relacionar hogares que vienen de diferentes fuentes con algún identificador. Eso se puede hacer, porque se hace en otros países, aún respetando la anonimización de las declaraciones de impuestos y también la confidencialidad de las encuestas. En el acuerdo que se está haciendo entre el INEGI y el SAT, se está conversando si es posible hacer esto también, no solamente el SAT, sino también los registros de seguridad social, ¿no? Del IMSS y el ISSSTE, porque si eventualmente queremos construir una serie a lo largo del tiempo que mida bien tanto la pobreza como la desigualdad, ese factor de identificación sería sumamente útil para poder hacerlo de manera fehaciente. Entonces, no sé si esa era tu pregunta, a lo mejor por ahí va. Entonces, curiosidad, ¿está eso contemplado en la...? Todavía no, Nora, porque precisamente les comentaba que esto es relativamente reciente. Apenas estamos iniciando el intercambio de esta información y tenemos que formalizarlo y ver cómo se puede darle materialidad a esto, ¿no? Entonces, ahorita está solamente una entrega de esta base de datos, de tal manera que podemos hacer uso de investigación por el momento. Esto es todavía estadística experimental. Eventualmente se puede llegar a un tema que se convierte en estadística oficial y en ese momento pues estos elementos que tú mencionas pues va a ser fundamental para poder llegar a ese paso. Yo quisiera mencionar
que México fue el primer país que institucionalizó una visión y una medición multidimensional de la pobreza, como señalaba Julio, y nos dimos un horizonte de 10 años para evaluar y poder comparar cuáles eran los efectos de la política de desarrollo social con los parámetros que se definieron en 2009. Una vez dicho eso, también creo que es muy importante reconocer que gracias a las decisiones de la Junta de Gobierno del INEGI, tanto la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos como el módulo de condiciones socioeconómicas se convirtieron en información de interés nacional, y ello implica muchos otros, pero dos elementos en particular. Por un lado, asegurar la comparabilidad o tratar de lograr la comparabilidad, para ser más precisos, de la información a lo largo del tiempo y el espacio, pero también, y algo que es muy importante, la revisión de las metodologías y de las fuentes, siempre en la búsqueda de tratar de contar con los mejores instrumentos. Yo creo que este seminario va a ayudar muchísimo en ese trabajo, y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también el trabajo y la colaboración que hemos tenido recientemente. Muchas gracias. Yo creo que este es un esfuerzo muy interesante, y interesante además por sus orígenes, creo yo, ¿no? Es decir, un ejercicio como fue el módulo 2015, que no fue un ejercicio para medir el ingreso, porque es un módulo de condiciones socioeconómicas, más no una encuesta de ingreso, detona finalmente la posibilidad de discutir de alguna manera este elemento fundamental, que es cómo medimos el ingreso en México. Y en ese sentido, yo creo que los elementos que están en la mesa de discusión, en la mesa de análisis, es precisamente los diferentes propósitos que llevaría medir de una o de otra manera, con alguna metodología o con varias, el ingreso. Si bien es cierto, ha habido ejercicios sobre el ajuste a cuentas nacionales, ejercicios que conocemos de Alfredo Bustos, del doctor Gerardo Esquivel, que se encuentra aquí, van precisamente en el sentido de lo que en la literatura o en los diferentes artículos se ha visto, y es la falta de captura del ingreso de la parte superior de la distribución. Lo que tenemos en la encuesta, como bien lo mencionaba, es precisamente en el módulo de condiciones socioeconómicas 2015, pareciera que es al revés, ¿no? Que donde recuperamos más fue en la parte baja. Y esto nos lleva precisamente a establecer una pregunta de ¿para qué queremos medir el ingreso? Porque medir el ingreso implicaría tener diferentes objetivos, ¿sí? Para efectos, por ejemplo, de medir la pobreza, si se hace un ajuste a cuentas nacionales del ingreso, ¿por qué no se ajustan las líneas de pobreza? Es decir, los umbrales, porque estos están construidos con gasto. Y si ajusto el ingreso, al menos a nivel de cuentas nacionales, buscaríamos que hubiera una identidad entre ingreso y gasto, ¿no? Es como algunos elementos a reflexionar en los diferentes propósitos que lleva precisamente la medición del ingreso. La desigualdad. Si nosotros usamos el ingreso para medir desigualdad, dependerá mucho, incluso, por ejemplo, de si lo medimos a nivel de hogares, si lo medimos a nivel per cápita. Es decir, hay una serie de elementos que, qué bueno, a mí me da muchísimo gusto que esta situación particular que se presentó con el módulo permita y detone poder analizar todos estos elementos. Yo creo que el esfuerzo fundamental es precisamente, como se comentaba, para algunos proyectos como son encuestas de violencia intrafamiliar, etcétera, poder tener la oportunidad de reflexionar en primera instancia, ¿no?, sobre estos elementos, es decir, reflexionar teóricamente qué implica para efectos de levantar información, hacer algún cambio o considerar alguna situación específica en la forma en que se levantan la información.
tal vez tenemos que reflexionar en toda esta gama de cuestiones que van desde cómo se pregunta, qué se debe de hacer, cuáles son las estrategias, hasta cómo se construyen conceptualmente las diferentes variables, ¿no? Ojalá y podamos tener esta reflexión. Es poco el tiempo, pero finalmente qué bueno que se abre una agenda y ojalá podamos seguir trabajando en ella. No es lo mismo fundamentar la política de desarrollo social, la política de apoyo social, que la política tributaria o alguna otra política de seguridad social, ¿no? Para cualquiera de estas tiene implicaciones y yo creo que es parte de esta gran agenda que tenemos que plantearnos, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta adicional de este lado. Mi nombre es Valentín Solís, de la Universidad Nacional. Lo que quería es preguntarle si hay algún tipo de vinculación ya formal entre una agenda internacional que llaman Distribution National Accounts, o sea, cuentas nacionales distributivas, que tiene una agenda que he estado siguiendo yo en el último trienio y que se reúnen periódicamente para buscar cómo resolver esta discrepancia, que no es exclusiva de México, entre la medición de las cuentas nacionales, por un lado, y la de las encuestas. Esto es muy importante, pero la cifra que usted dio de 2.5 veces una de otra, no es rara, ocurre en Inglaterra 2 veces, ocurre en Francia 2 veces también, 2.1 veces. O sea, este es un mal universal por el tipo de enfoque que se tiene. Entonces, lo que le quiero preguntar es si ya está prevista alguna inserción más orgánica, no asistir a congresos o invitar a especialistas, sino más orgánica dentro de esa gran agenda que se tiene a nivel internacional y abandonar un poco nuestra parroquia nada más, ¿no? Si eso es posible. Valentín, gracias por tu sugerencia. Lo que te puedo comentar es que en las reuniones que tenemos con nuestros pares globales y en particular en el seno de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, tratamos muchos de estos temas, ¿no? Entonces, estos enfoque internacional, las experiencias de otros lados del mundo las recogemos ahí y ahí es también donde se definen muchos de los principios metodológicos para poder atender algunos de estos temas, ¿no? Las mismas cuentas nacionales tienen problemas de sí, que deberíamos también poner en el reflector al momento de tener una discusión sobre el ingreso. En lo particular, respecto al grupo específico que mencionas, no tenemos una relación puntual con ellos, ¿no? Pero pues estamos abiertos a conversar con cualquiera, ¿no? Con Nora puede ser un vehículo muy normal para poder hacer esto. Ahora sí me despido de todos ustedes, que tengan ustedes muy buena noche, podemos seguir descorchando las botellas.